La familia es considerada por muchos un lugar seguro, y es que al final son personas con las que no solo compartimos ADN, sino también con las que creamos vínculos, lazos de amor y confianza, y además de eso se supone tienen que ser nuestro mayor apoyo. Pero en muchas ocasiones las relaciones familiares, ya sea por envidia, avaricia o simplemente por crueldad, terminan en tragedias horribles. Esto le sucedió a Azeret Sixtos, una joven mexicana a la cual su propia hermana le quitó la vida. Si quieres saber todo lo que sucedió entre ellas, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Azeret Sixtos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. Azeret Sixtos Carmona nació en San Luis, Río Colorado, una ciudad ubicada en el estado de Sonora en México, siendo la mayor de todos sus hermanos. Al final ella fue la guía de ellos y también la responsable en gran parte de su crianza. Y es que aunque no se hicieron públicos muchos detalles acerca de la infancia ni de la adolescencia de Azeret, se supo que su madre falleció cuando ella todavía era una niña, quedándose así los 4 hermanos bajo la custodia de la abuela materna, quien los crió con mucho amor y cercanía. Con respecto a su personalidad, Azeret llegó a convertirse en una mujer de carácter fuerte, luchadora, bondadosa, de corazón noble y con una gran capacidad de ayudar a quien lo necesitaba, especialmente sus amigas y sus familiares. También se sabe que tenía una relación cercana con su padre, aunque realmente no trascendieron muchos datos sobre él. Azeret llegó a convertirse entonces en una guía, un apoyo y un ejemplo a seguir para sus hermanas. Eso sí, como en todas las familias había peleas, pero muchas de estas durante varios años no pasaron de ser las típicas peleas entre hermanas. Así las cosas, a cierta edad, Azeret se convirtió en madre, y para una joven que había padecido el dolor de la pérdida de su progenitora a tan temprana edad, su bebé cambió su vida por completo, llenándola de amor y felicidad, y convirtiéndose en el motor de su vida. La joven para ese momento estaba llena de sueños y metas, siendo una de estas trabajar muy duro para construir un futuro para su pequeño hijo, y eso fue lo que la motivó a viajar hasta Alaska, el estado más grande de los Estados Unidos. Estando en este lugar, la joven se dedicó a ahorrar todo lo que pudo, con la idea de volver a su casa en México con el dinero suficiente para poder plantearse distintas ideas. Quería plantearse algún negocio o algo que le permitiera multiplicar el dinero que llevaba. Quería vivir tranquila con su hijo, y además de eso darle todo lo que ella nunca había tenido. Fue así como luego de un tiempo, cuando consideró que al final había conseguido reunir una cantidad importante de dinero, regresó a la casa donde creció junto a sus hermanos en su ciudad natal. Se sabe según algunas fuentes que Azeret llevaba consigo la suma de $7,000. Por supuesto, esto lo compartió sin reservas con su familia, ya que como les dije siempre habían sido muy cercanos, y sabía que todos sus hermanos compartirían con ella la felicidad de ese triunfo. Además, confiaba ciegamente en todos. Al final, ¿por qué no lo haría si eran su familia y siempre habían sido muy unidos? Ella regresó a México más o menos en abril de 2024. Tenía 26 años y estaba muy feliz de estar de nuevo con su familia. Así las cosas, el 5 de mayo de 2024, decidió salir a comer con un chico que había conocido, según le comentó a su padre. Eso sí, algunas fuentes consultadas refirieron que en lugar de ir con un chico, Azeret había salido a compartir con algunas amigas. Sea como sea, pasadas algunas horas, su padre trató de comunicarse con ella en repetidas ocasiones, pero no logró contactarla. Esto evidentemente hizo que se empezara a preocupar, ya que comenzó a pensar que quizás algo malo le había sucedido a la joven. No era algo normal en ella no contestar las llamadas, y además de eso quería pasar mucho tiempo con su hijo y recuperar los momentos que había perdido. Entonces, en medio de tanta incertidumbre, los familiares de la joven decidieron pedir el apoyo de los vecinos para dar con su paradero.
En paralelo, el 8 de mayo, en vista de que habían pasado 3 días sin tener noticias de ella, la familia decidió acudir a las autoridades policiales para interponer una denuncia por desaparición. Fue así, ya que había transcurrido mucho tiempo, como a la brevedad posible, las autoridades comenzaron a realizar las indagaciones pertinentes. Se trasladaron hasta la residencia de la familia y comenzaron a hacer preguntas y también a buscar alrededor. Pero en una primera visita no encontraron ninguna pista que les pudiera establecer alguna hipótesis de lo que había sucedido con la joven Azeret. Pero a pesar de esto siguieron haciendo su trabajo y se acercaron hasta las viviendas cercanas para interrogar a los vecinos. De pronto evidenciaron que uno de ellos contaba con un sistema de cámaras de seguridad, las cuales podían ser de mucha utilidad. Fue entonces cuando también pudieron evidenciar en las grabaciones algo muy particular y que les llamó poderosamente la atención. Azeret había salido de su domicilio, tal y como había dicho su padre, pero había regresado unas horas después y no volvió a salir nuevamente. Con esta evidencia, los investigadores decidieron volver a revisar la vivienda el día 9 de mayo. Esta indagación fue mucho más minuciosa. De pronto notaron en el patio trasero que había un espacio de tierra que parecía haber sido removida recientemente, así que decidieron concentrarse en ese espacio. Los expertos entonces comenzaron a realizar la excavación, sin imaginar siquiera el hallazgo que tendrían, y es que no pasó mucho tiempo para que se encontrara el cuerpo sin vida de Azeret, el cual había sido enterrado en ese lugar. Sorprendidos, todos sus parientes quedaron devastados. Incluso una de sus hermanas dijo recordar el olor que había impregnado toda la casa mientras se hacía la excavación y sacaban el cuerpo. Ahora bien, en ese momento todos se preguntaban qué sucedió. ¿Quién había sido el responsable de quitarle la vida a Azeret? Cómo las cosas habían sucedido en su propia casa, como se había podido ver por la grabación de las cámaras y por el hecho de que el cuerpo estaba enterrado en el jardín, la policía se centró en sus familiares, específicamente en una de sus hermanas de nombre Marién, ya que ella se encontraba en la vivienda en el momento en el que Azeret había regresado. Además de eso, en la vivienda también estaba su novio, un chico llamado André Mateo, y un amigo de ambos llamado Antonio de Jesús. La joven se mostró notablemente nerviosa, lo que por supuesto despertó las alarmas de las autoridades, quienes no tardaron en realizar los trámites pertinentes para también poder identificar a los otros 2 sujetos y hacerles un interrogatorio. En pocas horas lograron descubrir lo que había sucedido, aun cuando todos afirmarían más tarde no haber escuchado cuando Azeret volvió a casa. Ante esto, las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de estos 3 sospechosos, quienes fueron detenidos el 11 de mayo por agentes de seguridad. Entonces, Marién, de 21 años, André Mateo y Antonio de Jesús fueron llevados a la fiscalía, donde, según la hipótesis inicial de los agentes, los 3 habían orquestado un plan, planteándose como uno de los móviles el robo del dinero que Azeret había llevado desde los Estados Unidos. Así las cosas, 4 días después de la desaparición, las autoridades confirmaron que los restos encontrados enterrados en su propia casa eran de Azeret. Esto dejó a toda la comunidad absolutamente sorprendida y sin poder creer lo que había sucedido. Ya también para este punto el cuerpo de Azeret había sido llevado a las instalaciones de medicina forense para que le realizaran todos los análisis. Estos finalmente pudieron determinar que la muerte se había debido a una fuerte opresión en el cuello de la joven, lo que le impidió que siguiera respirando. Con toda esta información, la fiscalía procedió a realizar la reconstrucción de lo que se presumía había ocurrido aquel 5 de mayo de 2024. En dicho recuento de los hechos mencionaron que Azeret había llegado a su casa entre las 4:30 y las 5 de la tarde. En este lugar se había encontrado a su hermana, a André y Antonio de Jesús, quienes estaban compartiendo un poco en el sitio. De pronto la tomaron por sorpresa y la atacaron golpeándola y posteriormente presionando su cuello hasta quitarle la vida. Luego de esto, con el propósito de deshacerse de cualquier evidencia, tomaron el cuerpo de la joven y lo llevaron hasta el patio trasero, donde, como podemos intuir, cavaron un hueco y la enterraron. Tras cometer el crimen, ellos pensaron que sería el crimen perfecto, pero no se percataron de la evidencia de las cámaras de seguridad de los vecinos, lo que, como ya sabemos, había permitido a la policía llegar hasta el fondo de lo ocurrido. Mientras tanto, el 11 de mayo de 2024, Azeret fue despedida por sus amigos y familiares en su comunidad natal.
También los acompañaron algunos vecinos, quienes expresaron su tristeza y conmoción por los hechos, no solamente porque le habían quitado la vida a una joven llena de sueños e ilusiones, sino porque su propia hermana estaba implicada en los hechos. Ese mismo día, otra de las hermanas de Azeret compartió una publicación en redes sociales para poder honrarla. Mencionó el dolor que sentía por su partida y también el vacío, un vacío que no podía ser llenado por nadie. También dijo sentirse convencida de que Azeret se encontraba descansando. Por su parte, el hermano de la joven también utilizó el mismo medio para desahogar su tristeza. Expresó su agradecimiento por todas las cosas que Azeret había hecho por él, e incluso mencionó que había intentado salvar su vida cuando nadie más lo hizo. Respecto a Marien, ninguno de los miembros de su familia se refirió a ella ni a su presunta participación en estas publicaciones. Así las cosas, la policía continuaba realizando su trabajo, y el 12 de mayo, luego de una extensa audiencia que duró entre 6 y 7 horas, la acusación aportó todos los datos que el juez consideró suficientes. En consecuencia, se determinó continuar un proceso legal en contra de Marien, de 21 años, su pareja André Mateo, de 23, y el amigo de ambos, Antonio Jesús, quien tenía 32 años en ese momento. Los tres fueron vinculados por su responsabilidad en el feminicidio de Azeret. Se esperaba entonces que al día siguiente, el 13 de mayo, la fiscalía diera a conocer las medidas cautelares que se les habían impuesto a estas tres personas, además como la fecha de la próxima audiencia y el plazo establecido para realizar la investigación. En ese mismo momento, la hermana de Azeret, la que estaba libre, volvió a hacer uso de las redes sociales pidiendo respeto por su hermana y diciendo que la extrañaba mucho. Así también aprovechó la oportunidad para pedir que todas las personas enviaran oraciones para el descanso de la joven. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que buscaría que se dictaminara la pena más alta para estas tres personas, asegurando así el derecho de acceso a la justicia a la joven. También querían sentar un precedente significativo para proporcionar, según dijeron, a las mujeres una vida libre de violencia. Así las cosas, pasaron algunos meses mientras la familia de Azeret esperaba que se hiciera justicia. En ese tiempo, los implicados permanecieron bajo investigación mientras avanzaba todo el proceso judicial. Al final, también se llevaron a cabo distintas audiencias en las cuales se presentaron pruebas y testimonios clave para poder determinar la responsabilidad de estas tres personas. Finalmente llegó el 8 de noviembre del año 2024. Ese día, la Fiscalía General de Justicia dio una información muy importante a través de sus redes sociales. Y es que tanto André Mateo como Antonio de Jesús habían aceptado su responsabilidad, por lo que se habían acogido a un procedimiento abreviado. Esto tras la presentación de una evidencia contundente e irrefutable en su contra. Sin embargo, Marien decidió rechazar la opción de declararse culpable, y en consecuencia se determinó que continuaría detenida a la espera de seguir con el proceso penal. Luego de esto, muchas personas celebraron que al menos ya 2 de los 3 responsables habían recibido una sentencia, considerando que era un paso muy importante en relación a la problemática de la violencia que se vive en México. Eso sí, también aseguraron que querían justicia de forma completa para Azeret, ya que la persona seguramente más importante entre los 3 implicados, su propia hermana, aún no ha recibido una sentencia ni tampoco una condena. Para el momento en el que estamos realizando esta grabación, el mes de abril del año 2025, aún no se tienen detalles de cómo irá avanzando el procedimiento de la hermana de Azeret. Eso sí, podemos entender que pueden pasar muchos meses para que Marien reciba un veredicto de culpable. Pero ya teniendo 2 personas que decidieron acogerse a un procedimiento abreviado y declararse culpables de los hechos, podemos intuir que esta joven tendrá la misma suerte, y al final incluso puede llegar a obtener una pena más larga que la de las otras 2 personas. Tenemos que destacar también que tanto el cuñado de Azeret como el amigo de este recibieron una pena de 45 años de prisión. Al Marien no aceptar el procedimiento abreviado, tal vez pueda recibir más años. Realmente podemos intuir ya, aunque el proceso no ha llegado a su fin, que ella recibirá una condena ejemplar, habiendo ya 2 personas que aceptaron su participación en los hechos y que recibieron una larga condena en la cárcel. Al final, tal vez ella está mal asesorada por sus abogados, pero en cuanto a condena, tal vez le hubiese venido mejor aceptar el procedimiento abreviado. Sea como sea, al final de cuentas está esperando todavía en la cárcel que se termine el juicio por haberle quitado la vida a su propia hermana.
El caso ha generado mucha conmoción en la comunidad y ha puesto de relieve la violencia intrafamiliar, dejando ver la complejidad de todos los lazos que unen a las personas. Por su parte, la otra hermana de Azeret, Andrea, ha continuado usando sus redes sociales para recordar a su hermana cada mes y también para seguir pidiendo justicia. A pesar de que la persona que le quitó la vida a Azeret también es su propia hermana, ella realmente no ha expresado ni una sola palabra de apoyo a Marien. Y es que al final en lo único que podemos pensar es que Azeret era una mujer llena de sueños e ilusiones, que confiaba en su hermana y también en su cuñado, pero esta misma confianza se transformó en su vulnerabilidad, y lo que debería haber sido un vínculo de apoyo y de amor se transformó en una traición, que dejó a una familia devastada y a un niño sin su madre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso que nos deja a todos impactados y con los pelos de punta, vamos a decirlo así, porque al final de cuentas, como ya sabemos, la persona que le quitó la vida a la víctima fue su propia hermana. Y según las investigaciones, pues por algo tan banal como lo es el dinero. Realmente estamos seguros que Azeret jamás pensó que su hermana, con quien siempre había sido unida y no había tenido más allá de las típicas problemas entre hermanas, sería capaz de quitarle la vida. Tampoco sabemos bien si estas personas estaban en la casa de manera fortuita o ya habían planeado quitarle la vida a Azeret. Sea como sea, le quitaron la vida y tuvieron el cinismo de enterrar su cuerpo en el propio patio de la casa donde vivía. Realmente pues una situación muy terrible. Más terrible todavía la víctima colateral de todo este caso, el hijo de Azeret, que ahora tendrá que crecer sin su madre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales me encuentran como LesmaVR, y también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.